Perfecto, entonces nos toca ver el tema que estaba pendiente ayer de lo que sería el primer parcial. Me adelantó aquí la presentación. Y entonces el tema es receptores para el antígeno de las células T. Vamos a ver lo que sería función del receptor, familia de receptores inmunitarios, estructura del complejo TCR, vías de activación y sinapsis inmunológica. Esa sería la idea, poder ver todo eso en el día de hoy. Esperemos que sí, en esta hora y media de clase. Muy bien, aquí lo que tenemos entonces son los linfocitos T que están interactuando con células dendríticas. En el momento en que interactúan con ellas, como hay una inmunoelectroforesis en sus receptores, en el momento en que tiene contacto complejo mayor de histocompatibilidad con receptor y luego la señal de coactivación, se vuelven de esa forma fluorescentes. Es un estudio para que vean que sí hay un proceso de activación cuando estas células entran en contacto con las presentadoras de antígeno. Vamos a ver entonces las funciones del receptor de los linfocitos T. Ustedes ya saben, no saben que saben, pero la verdad es que ya lo saben. Ustedes reconocen que un receptor del linfocito T sirve para inducir señales intracelulares, que una vez que el linfocito T reconoce a un antígeno, pues se activa el complejo tetramolecular asociado, que son esas moléculas que están enseguida del receptor del linfocito T y que tienen como función ayudarle a desencadenar esas señales al núcleo para que haya un cambio epigenético y que se genere una respuesta. Entonces, aparte el receptor, aparte de generar esas respuestas al núcleo, tiene como función permitir que se pegue una célula con otra. Digo, no es su principal función, pero ayuda. Va a tener también una fase citológica inicial, ese receptor, y luego una fase en la que su función va directamente al núcleo. Y tenemos el receptor de una citosina en este caso, pero funciona muy parecido al receptor del linfocito T. Hay un ligando que se tiene que unir al receptor y luego vamos a tener un tipo de estructuras que acompañan al receptor que tienen la capacidad de fosforilarse, es decir, de admitir fosfatos como molécula en su estructura y en ese momento adquirir actividad enzimática. Y bueno, una vez que se adquiere la actividad enzimática, ya saben que se va a ir generando una serie de señales que van a terminar con un factor de transcripción nuclear que entra al núcleo y lleva a cabo una función. Tenemos entonces la etapa de la fosforilación, como hemos visto, y una vez que hay esa fosforilación, hay un cambio conformacional de la molécula que va adquiriendo capacidad, decíamos, enzimática, va actuando una sobre otra en forma de Lego, hasta que terminamos con un factor de transcripción nuclear, decíamos que tiene capacidad de ya meterse al núcleo y generar un cambio epigenético. ¿Qué cambio? Pues de qué célula sea y qué situación se está enfrentando. Ese cambio puede hacer que la célula tenga mayor movilidad o quizá puede hacer que la célula tenga la capacidad de liberar citocinas o quizá puede ser que la célula empiece a producir anticuerpos. No sabemos, pero eso es básicamente lo que ocurre cuando se activa el receptor. Algunas veces existen señales que pueden activarse directamente sin necesidad de tener una situación, por así decirlo, nuclear. Es decir, se activa el receptor del linfocito T y luego se activa una serie de cascadas enzimáticas que generan un cambio en el citoplasma y ese es suficiente aunque no llegue a un factor de transcripción nuclear. Un buen ejemplo de esto es la liberación de calcio en el citoplasma, que no requiere que pues, el mensaje llegue hasta el núcleo para que ocurra. Puede ocurrir directamente nada más con que se activen algunas enzimas a nivel de lo que es citoplasma y se libere calcio. Y ese calcio puede unirse al citoesqueleto de la célula para permitirle motilidad o exocitosis. Cuando el mensaje llega hasta el núcleo, pues el resultado puede ser un poco diferente. Cuando se une entonces un linfocito, pero conste que esto es muy importante que lo recalque porque en el examen venía como pregunta. Cuando se une el antígeno a su receptor, específicamente hablando del receptor del linfocito T, puede adquirir nuevas funciones, puede empezar a diferenciarse, se puede comprometer
comprometer a una línea específica, pueden inclusive generar una respuesta de apoptosis o proliferación y crecimiento, siempre y cuando haya una señal coestimuladora. O sea, si no hay señal coestimuladora, no se genera la activación. Esto tomando en cuenta que hubiera, además del antígeno que está presentándose en el complejo mayor de histocompatibilidad, una señal de B7 que se pegará al CD28 del linfocito T para que le permita al linfocito S ahora sí activarse y adquirir nuevas funciones, proliferar, comprometerse con una línea específica. Esto ocurre más en los CD4, se vuelven nada más TH1 o TH2 o TH17. Puede ser que esa célula sea protegida contra la apoptosis o puede ser que se vaya a apoptosis y puede ser el inicio de una proliferación de una clona. Todo eso puede ocurrir cuando un receptor se une a un antígeno que le está presentando una célula presentadora de antígeno. Son posibilidades que pueden ocurrir, no siempre ocurren todas. Los receptores nucleares, pues básicamente, a final de cuentas, van a terminar, decíamos, formando un factor de transcripción nuclear que puede en un momento determinado llegar al núcleo, pero a veces existen algunas proteínas o moléculas que no requieren de un receptor en la superficie. Pueden atravesar la célula, pero ocurre en cualquier célula. También obviamente le ocurre al linfocito. Un buen ejemplo, por ejemplo, sería el cortisol, ¿verdad? O los derivados de la cortisona. Estos no necesitan interactuar con el receptor del linfocito T, pueden penetrar directamente a la membrana y buscar, ¿verdad?, un receptor en el citoplasma que los transporte al núcleo. Entonces, pueden activarse porque son liposolubles, usan la membrana plasmática como su casa y tienen efecto en muchas células. De hecho, los corticosteroides, lo vamos a ver más adelante, tienen un efecto de inmunosupresión sobre las células del sistema inmune, es decir, no permiten que se activen. Y bueno, aquí está. De hecho, no tuvimos que esperar mucho tiempo para verlo. Aquí está la cortisona. La cortisona, por ejemplo, cuando la utilizamos en pacientes que están en la fase inflamatoria del COVID, la idea es tratar de calmar a las células del sistema inmunológico que se volvieron locas porque estuvo el COVID ahí. A fines prácticos, a veces el COVID ya ni está, es decir, ya ni está replicando, ya el virus fue eliminado, pero las células del sistema inmunológico pues están liberando citocinas en gran cantidad, generando mucho daño y mucha inflamación sistémica. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le damos cortisona. La que ustedes quieran, obviamente la que hay en estudios es la dexametasona, pero la verdad es que funciona metilprednisolona, deflazacort, prednisona en las dosis bien utilizadas. Una cortisona. Esta es liposoluble, pues es una hormona a final de cuentas. Directamente atraviesa la membrana, no necesita receptor. Luego ya va a encontrar un receptor en el citoplasma, un receptor de corticosteroides citoplasmático. Este receptor lo que va a hacer es unirse a la cortisona y transportarla dentro del núcleo. El complejo receptor cortisona es un factor de transcripción nuclear. Lo que hace habitualmente es inhibir la posibilidad de que se desdoblen las áreas del DNA donde es posible generar citocinas proinflamatorias y favorece epigenéticamente que se desdoblen partes del DNA donde se lee para producir proteínas o citocinas antiinflamatorias. Entonces empieza a generar un factor de crecimiento y transformante beta, interleucina 10, ¿verdad? Que lo que van a hacer, pues son señales que a las otras células que están alrededor también las van a llevar a un estado de pausa. Van a dejar de generar citocinas proinflamatorias, los CD8 van a dejar de matar células y esto lo que va a generar es una disminución en la función del sistema inmunológico, o sea, vamos a detener el sistema inmunológico. Si el paciente presenta nefropatía, aún se le administra glucocorticoides. Sí, el glucocorticoide, y ustedes, bueno, seguramente esto que les voy a decir es un insulto a su inteligencia, porque ya vieron farmacología, pero no todos los corticosteroides son iguales. Es decir, algunos tienen una vida media más larga, otros tienen una acción más rápida, pero más corta. Algunos tienen más efecto mineralocorticoide, otros no, otros tienen más efecto glucocorticoide.
corticoide, otros son más antiinflamatorios, en fin, son muy variados, no todas las corticosteroides son iguales. Y para más INRI, pues como no todas las dosis son iguales, hay dosis bajas, medias y altas de cada uno. Y cada una de esas dosis tiene efectos diferentes. Si tu pregunta es en relación a si yo le puedo dar a un paciente con nefropatía o patopatía glucocorticoide, sí pudiera, pero evidentemente que tendría que ajustar la dosis. Depende para qué quisiera dárselo, ¿no? Paciente que tiene nefropatía, que tiene COVID y está en fase inflamatoria, definitivamente que le daría corticosteroides. Y hasta se los daría en dosis altas sin importar la nefropatía, porque es más grave que se muera a yo tratar de evitar un daño en el riñón. Ahora, muchas nefropatías son por enfermedades autoinmunes y la forma en que se tratan son con glucocorticoides. En el caso de las hepatopatías, también algunas hepatopatías pueden llegar a ser autoinmunes y también la forma en que se tratan son con glucocorticoides. Entonces, es una contraindicación, sí y no. Depende para qué lo quieras usar, en qué dosis y por cuánto tiempo. No es lo mismo utilizar un glucocorticoide un solo día o utilizarlo durante 5 años. Depende. Aquí sí va a depender mucho de cada caso. Cada caso que me digan va a ser totalmente diferente. Mucha gente me dice, es que los glucocorticoides son malos, doctor. Y sobre todo en alergias. Elevar cortisona a mi hijo es que la cortisona es mala. Y le digo, fíjense que la cortisona no es mala. No, no, no es mala ni buena. De hecho, la cortisona no tiene moral. El que es malo utilizándolo es el médico. El médico, si no lo utiliza bien, puede generar daño con la cortisona. Pero la cortisona bien utilizada es uno de los mejores fármacos que existen en la historia de la medicina, definitivamente. Pero sí tiene que ser utilizada con entendimiento en su vida media y para lo que lo quieres dar. Entonces eso es importante y sobre todo saber si está suprimiendo el hipotálamo suprarrenal. ¿Okay? Hipófisis hipotálamo suprarrenal es importante saber si se suprime con la dosis que quieres utilizar, por cuánto tiempo la vas a dar. Entonces, sí se requiere un poco de revisión de la farmacología para poderlo. Pero en general no es una situación tampoco del otro mundo. O sea, yo he visto que los utilizan bastante bien, los dermatólogos, algunos médicos generales los usan bastante bien. Por lo menos los 5 compañeros de ustedes, de médicos generales que trabajaron conmigo durante la pandemia, los utilizaron muy bien, ¿saben? Funcionan muy bien utilizando cortisona. De hecho, es buenísimo porque te van a dar cuenta que allá afuera hay mucha gente que le tiene miedo a la cortisona. O sea, de verdad, es así como un ente. Entonces, no, pues no hay que tenerle miedo, hay que más bien conocerla y saberla en qué situaciones utilizar y en qué dosis. Entonces, he visto que los internistas obviamente lo utilizan también bien, obviamente neumólogos. Ya de repente hay algunas especialidades que los pediatras lo utilizan muy bien, intensivistas, obviamente. Y no es cosa del otro mundo, es cuestión de ponerse cómo funciona cada cortisona. Yo les recomiendo, cuando al inicio van a empezar a utilizar alguna cortisona, que se aprendan una bien aprendida, una cortisona la que ustedes quieran. El meticorten, que es la prednisona, o el fisopred, que es la metilprednisolona, o una betametasona. Apréndanse bien, una. Y esa usen nada más. Y después que ya aprendieron bien cómo se usa esa, cuáles son sus dosis bajas, medias y altas, en qué uso pueden llevar a cabo, hasta cuánto cuesta y las presentaciones. Cuando ya se aprendieron nada más una bien, van a ver que el poder de ahí migrar a empezar a utilizar otras les va a ser muy fácil, muy semejante. Entonces, esa es mi recomendación. Apréndanse un periodo de la cortisona, pero bien aprendido. Y ese utilícenlo ustedes cuando reciban su título profesional, empiecen a utilizar. Se van a dar cuenta que después, cuando quieran utilizar otro, van a decir, pues es el equivalente y puedo utilizarlo así. En fin, les va a ser más fácil, pero uno aprende a ser bien. Muy bien. El inicio de estas señales que decíamos que pueden llegar a un receptor, a veces pueden hacer que el receptor tenga un cambio tridimensional. Algo muy semejante a lo que ocurría con el receptor de las citocinas. Eso también ocurre en ocasiones con el receptor del linfocito. Es decir, el receptor no está general necesariamente estructurado en su forma terminal, sino que solamente se estructura o se expresa en la superficie cuando existe el antígeno el proceso inflamatorio que lo estimula a generar más receptores, ¿ok?
Habitualmente el número de receptores son bajos, o puede ni siquiera haber receptores, pero si el linfocito entra en un ambiente inflamatorio, de repente aparecen los receptores en la superficie. Y entre más inflamatorio, más receptores pueden aparecer en la superficie. Ese receptor está unido a ciertas moléculas que tienen la capacidad de que se les una un fosfato. ¿A qué aminoácidos se pueden unir los fosfatos? Pues se pueden unir a residuos de tirosina, serina o treonina. Habitualmente, las proteínas que pegan, por ejemplo, los fosfatos a la tirosina son tirosinsinasas. Las que pegan a la serina son serinsinasas y a la treonina, treoninsinasas. Como todas esas pegan fosfatos, todas esas se conocen como proteinsinasas. Todas se llaman proteinsinasas. Como el residuo más común vamos a encontrar en el sistema inmune, en los receptores del sistema inmune, es tirosina. Cuando nosotros decimos una proteinsinasa o cuando en el ABAS hablan de una proteinsinasa, básicamente están hablando de la tirosinsinasa, porque es el residuo que más comúnmente fosforila en inmunología, el aminoácido tirosina. No quiere decir que los aminoácidos serina o treonina no, pero son más raros. El más común es el residuo de tirosina. Para cada fosforilación, lo habíamos visto con el Natural Killer, si las fosforilaciones son proactivas y generan cambios enzimáticos que llegan al núcleo, tienes que tener también enzimas que les quite el fósforo para hacer el proceso que vaya a la disminución. De hecho, es una forma en la que actúa el efecto del corticosteroide, generando citocinas que favorecen la activación de las fosfatasas. La fosfatasa es una enzima que está también ahí en lo que son las balsas lipídicas de la membrana del linfocito. Cuando ya se cumplió la acción de estimular el complejo enzimático que llega hasta el núcleo, pues ya hay que ahora apagar al linfocito, por así decirlo, para que no se siga estimulando, porque si no, pues viviríamos en un inflamatorio constante. Entonces sigue la activación de las fosfatasas. Y esas, pues lo que hacen es que quitan fosfatos. Son las moduladoras de los natural killer, que todo el tiempo están activados. Hay otros moduladores, pero ya a nivel del núcleo, como los procesos de acetilación y metilación, que ustedes recordarán muy bien cuando vimos la clase 1 o 2 de patología, donde hablábamos que es el DNA, pues es una especie de yo, las histonas que conforman el DNA son como estos yoyos que se pueden desdoblar y que ese desdoblamiento proviene de los procesos de acetilación o metilación, dependiendo el área de la que hablemos. Entonces es una forma de regulación también de la respuesta del receptor, pero a nivel nuclear. Por último, la ubiquitinización, que no lo hemos visto muy a fondo, pero lo comentamos en patología, que cuando hay una proteína por ahí en el citoplasma que no tiene ninguna razón de ser, el organismo la ubiquitiniza. Es decir, le pega un aminoácido que lo ubiquitina. Y que ese aminoácido es el aminoácido principal que utiliza el proteosoma, como esa licuadora que va rompiendo proteínas. Las rompe de cierto tamaño. Ahora va a empezar a tener, me acuerdo que en patología les decía yo, tiene un tamaño de 10 a 20 aminoácidos, pero eso ahorita no se lo aprendan, no tiene ninguna función en patología. El año que entra en inmunología es una herramienta que vamos a utilizar. Bueno, ya llegamos al punto. Vamos a saber para qué parte ese proteosoma los aminoácidos en cierto tamaño. No acá 10 aminoácidos, de hecho, no tan grande. Vamos a ver cuál es el objetivo de hacer eso. Entonces, bueno, aquí está un receptor, decíamos, hay de muchos tipos de receptores, toxinas. Un comparativo, pues, porque al final de cuentas estamos hablando aquí del receptor del linfocito. Pero a lo que me refiero es que funcionan igual que los receptores de citocinas. Se tiene que fosforilar. En este caso, el receptor del linfocito no se fosforila su complejo molecular que lo acompaña. Y luego esa fosforilación va a generar cambios que terminan en un mensaje en el núcleo que produce un cambio conformacional o algo. Recordarán, ¿verdad?, que yo les decía que todos estos pues parecen inmunoglobulinas, a final de cuentas. Esta sí es una inmunoglobulina, la IgM, porque todos pues son globulinas con sus dominios constantes y los dominios variables. Y fíjense, es tanto el receptor como el receptor de T, como los complejos mayores de cristóbalo, inclusive el CD28, CD4 y CD8, todos pertenecen a la gran familia de receptores inmunitarios o la gran familia de las gamma globulinas. ¿Okay? Esta gran familia de receptores inmunitarios
inmunitarios, tienen una estructura muy semejante, ¿verdad?, a lo que serían las inmunoglobulinas, pero no todos van a tener estos receptores tirosínicos en sus colas citoplasmáticas. Muchos sí, directamente se activan. Si nos regresamos aquí, pudiéramos ver a lo mejor que hay una activación para el CD28, ese sí va a tener su residuo. Pero otros, como lo que sería el receptor del linfocito T, no tiene capacidad o residuos de tirosina en su cola intracitoplasmática y por lo tanto no se puede fosforilar. Pero hay un complejo tetramolecular que lo acompaña siempre, que tiene residuos de tirosina y se puede fosforilar. Y los residuos de tirosina, ya los habíamos visto antes, se les denominan ITAM. ¿Okay? El ITAM es ese motif o esa área de activación dependiente de tirosina o inducida por la tirosina. Y Tyrosine Induced Activated Motif. ¿Okay? Motivo de activación inducido por tirosina. Y cuando se llaman ITIMs, son motivos de inhibición dependientes de tirosina. Y entonces, aquí se activan en los ITAMs las fosforilasas, hay un proceso de fosforilación, y en las ITIM las fosfatasas. Entonces, el receptor del linfocito B, vean que es un anticuerpo, no tiene residuos tirosina, por lo tanto no se puede activar. Pero como tiene estas moléculas, ¿verdad? La molécula beta y alfa que lo acompañan, estas tienen residuos de tirosina y estas sí pueden enviar la señal. El receptor del linfocito T, si se fijan, no tiene residuos de tirosina, pero está acompañado por un complejo tetramolecular, 1, 2, 3, 4. Dos cadenas épsilon, una cadena gamma y una delta, y dos cadenas, ¿verdad?, Z que tenemos por acá. Las cadenas Z también van a tener 1, 2, 3. Luego tenemos esto que ustedes ya, ahora sí ya saben qué es, que es el receptor tipo 1 para la fracción cristalizable de epsilon. Ese es el receptor de Ig. ¿Y qué tenemos también aquí? Un complejo que lo acompaña y que tiene residuos tirosina. Pero hay también receptores de baja afinidad, de tipo 2B, para lo que sería gamma, para Ig, que estos son los que conocemos como inhibidores, y estos tienen residuos. Entonces es importante entender esto. El ITIM ahorita lo vamos a ver más a fondo, de hecho viene aquí la definición en inglés, TAM, ITIM. El ITAM es Immunoreceptor Tyrosine-Based Activating Motifs. Y el ITIM es Immunoreceptors Tyrosine-Based Inhibitory Motifs. Entonces el ITIM es inhibitorio y el ITAM es activatorio. Pero por lo demás es lo mismo, son motifs, son como áreas, por así decirlo, dependientes de tirosina. Entonces, estas estructuras, los ITAMs y los ITIMs, donde se van a generar señales de activación o de inhibición, se encuentran muchas veces en los complejos que acompañan a los receptores. ¿Okay? A veces el mismo receptor no tiene residuos ITAMs o residuos ITIMs, pero las moléculas que lo acompañan sí, y son las que mandan la señal al núcleo. ¿Okay? Estas estructuras, que son el complejo tetramolecular, específicamente hablando del linfocito T, pues son los que inician la cascada de activación para el linfocito. Si no hubiera esos residuos tirosina que se pueden fosforilar, pues nunca se generaría una señal de activación, a pesar de que hubiera reconocimiento del antígeno. Vamos a ver cómo se da esta señal. Déjame que salir aquí para poner. El video es importante porque nos permite ver lo de las balsas lipídicas y lo que les expliqué ahorita de una manera, creo, un poco más clara. Entonces, nos da una idea de por qué a veces sí se presenta el receptor o los receptores y por qué a veces. Vamos a poner aquí, no tiene sonido, de todas maneras los voy a explicar. Aquí tenemos entonces lo que sería una enzima, que es el NSK, es una enzima fosforiladora, y una fosfatasa que da el fósforo. Habitualmente, pues este es el receptor del linfocito T con su complejo molecular y las cadenas Z a los lados. Y esto que tenemos aquí son estructuras de unión, y aquí tenemos más receptores del linfocito T.
siempre corre una enzima, la LSK, que es fosforilasa, va corriendo por aquí fosforilando estos residuos. Cuando no hay un contacto, ¿verdad?, con algún receptor, pues estas fosfatasas le quitan los residuos. Una sola presentadora de antígeno en ese momento está presentando, ¿no? Vean, esta sola presentadora de antígeno pues utiliza complejos mayores de histocompatibilidad, que pueden ser de tipo 1 o tipo 2, dependiendo, ¿verdad? A lo mejor si este es un CD4, pues estos tendrían que ser complejos mayores de histocompatibilidad tipo 2. Pero si este fuera un CD8, estos tuvieran que ser complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1. Es de que presenta un péptido. No todos los complejos mayores de histocompatibilidad en las células presentadoras de antígeno son los mismos, están presentando exactamente el mismo péptido, aunque pudieran estar presentando el mismo antígeno, pero diferentes péptidos. ¿Por qué? Porque eso va a aumentar la posibilidad de que algún receptor tenga la capacidad de reconocer. Si eso es así, si ese receptor reconoce, entonces vamos a nosotros a tener de repente una mayor cantidad de receptores que van a estar fosforilados. Y ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos unas moléculas de adhesión que van a ser importantes. Siempre estas moléculas de adhesión para mantener la sinapsis inmunológica estable. Y recuerden que se requiere un cierto tiempo de contacto de lo que sería el antígeno con el receptor y el complejo mayor de histocompatibilidad para que la enzima LSK pase en ese momento, fosforile a estos residuos y se vaya la señal. Entre más receptores reconozcan el antígeno, más señal de activación. Potente, entonces, el linfocito se activa más fuertemente. Entre menos presentación de antígeno o menos complejos mayores de histocompatibilidad, pues va a haber menos receptores que tengan esa unión y menor va a ser la activación. Entonces, es un fenómeno de tiempo que le permite al linfocito ser fosforilado en sus receptores. Aquí están las zonas de contacto, ¿okay? Es importante, el antígeno y están sus receptores. Son unas fosfatasas que van a quitar el fósforo. Tenemos 3 áreas de receptores. Tenemos 2 que sí están teniendo contacto. Este no, porque no le está presentando nada. Entonces, pues, si no le presenta nada, el receptor se va. Solamente se queda el receptor que sí tenga la capacidad de reconocer complejo mayor de histocompatibilidad y que va a tener también la capacidad de enviar la señal. Recuerden que siempre va a ser necesario que el SK en este momento fosforile para que pueda ir hacia abajo la señal. Si no fosforila esta enzima, pues los residuos no se activan, hay otra fosforilación o otra señal que va hacia abajo y así se va por la balsa lipídica fosforilando. Ya una vez que la célula se despega, entonces ya estos receptores ya no necesitan estar fosforilados. Los que entran en acción son las fosfatasas. Y lo que hacen las fosfatasas son enzimas que van a quitar el fósforo de los residuos ITAMs. Entonces, le mandan, cuando ocurre eso, es cuando el linfocito ya termina su acción. Ya no va a seguir siendo activado porque ya le quitaron, ¿verdad?, la posibilidad de que con su receptor enviara una señal de activación. Entonces, muchos de los eventos que desencadenan respuestas inmunológicas dependen de ese contacto de la sinapsis inmunológica para que se pueda llevar la activación. Eso es lo que conoceríamos como sinapsis inmunológica. Bien, era lo que queríamos ver. Perfecto. Bueno, aquí tenemos 2 receptores de linfocitos que ya ustedes los conocen, el alfa beta y el gamma delta. Recuerden que el alfa beta por mucho es el receptor más común que hay. Los receptores de tipo gamma delta están más que nada en las células linfoides innatas y en los linfocitos que se encuentran en el tejido linfoide asociado a mucosas. En cambio, en ganglios y circulantes, los que vamos a encontrar son los receptores alfa beta. Realmente, estructuralmente, son exactamente iguales. No hay forma de poderlos diferenciar en el microscopio porque se parecen, es lo mismo. Lo único es que la secuencia de aminoácidos determina que esta cadena se le llame alfa, esta beta, esta gamma y esta delta. Pero realmente, conformacionalmente son exactamente iguales. Y ambos tienen su complejo tetramolecular asociado. Miren, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ese complejo tetramolecular asociado más sus 2 cadenas Z es lo que se conoce como el receptor de linfocito. Entonces, si por alguna razón extraña yo les pidiera dibujar un receptor de linfocito T, bueno,
ustedes tendrían que dibujar el receptor, ¿verdad? Con su cadena alfa o beta o gamma delta, perdón. Tendrían que dibujar el complejo tetramolecular asociado, dos cadenas épsilon, una gamma, los residuos ITAM, que deberían de estar, dos cadenas Z también. Eso es entonces parte muy importante del conocimiento de la estructura del receptor. Ese receptor del linfocito T más o menos se descubrió en la época de los 80. Uno pensaría, no, o sea, sí, pero no tan, o sea, no es como que lo descubrieron en los años 20 o 40, o sea, en los años 80, digo, es relativamente reciente, o sea, no hace tanto tiempo. Entonces, ustedes entenderán por qué, pues, como tal, ya la inmunidad, a final de cuentas, es, por así decirlo, una ciencia relativamente nueva. ¿Okay? Los receptores de tipo alfa-beta son receptores que tienen como una mayor variabilidad en el área del receptor. Entonces les permiten reconocer una mayor cantidad de antígenos. En cambio, los receptores gamma-delta como que reconocen un tipo de antígeno casi siempre que es el mismo. Por eso están más en las células linfoides innatas, que se consideran, aunque son células linfoides, parte de la inmunidad innata. Por eso hay menos gamma delta que alfa beta. Necesitamos más alfa beta para que nuestra inmunidad adquirida tenga esa capacidad de un repertorio tan amplio de antígenos que puedan estar circulando o que lleguen al ganglio. Es la razón por lo que hay más alfa beta. Se descubrió en los años 80, al mismo tiempo que el complejo mayor de histocompatibilidad. Ya tendremos la clase de complejo mayor de histocompatibilidad. Pertenece a la gran familia de las inmunoglobulinas. Es un heterodímero de dos cadenas polipeptídicas transmembranales que se pueden ser alfa-beta, que es la mayor parte, o gamma-delta. Tienen un dominio constante y un dominio variable. El complejo, miren, decíamos entonces una cadena alfa con su dominio variable, una cadena beta con su dominio variable, luego una cadena alfa con su dominio constante, la cadena beta con su dominio constante, unidos por puentes disulfuro. Incluso tiene una región de bisagra también para poderse mover y tener la capacidad de alcanzar más fácilmente los antígenos. Y luego sus complejos tetramoleculares asociados, dos cadenas épsilon, una cadena gamma y una delta, que sí tiene residuos ITAMs que se pueden fosforilar, y luego dos cadenas Z también con residuos ITAMs, que son los ITAMs, es Immunoreceptor Tyrosine Based Activation, ¿okay? Y los ITIMs es Immunoreceptor Tyrosine Based Inhibition, lo mismo, no más que uno es de activación y el otro de inhibición. ¿Qué son esos residuos ITAMs o ITIMs? Son partes de las proteínas de una secuencia de aminoácidos que incluye una tirosina. La tirosina es un aminoácido en el cual se puede pegar un fósforo. Y eso genera actividad enzimática, y que se vaya esa actividad enzimática hasta el núcleo cuando se forme una proteína, que es un factor de transcripción nuclear, y pueda llevar un cambio. Eso es lo que es un ITAM. Son zonas de activación para el receptor. Ahí alguien me lo preguntó. Y bueno, entonces el linfocito T tiene algunos componentes, decíamos, tiene cadenas alfa y beta, tiene cadenas pesadas, cadenas ligeras, es como para que comparemos un receptor del linfocito T y un receptor del linfocito B, que el receptor del linfocito B es la inmunoglobulina. El receptor del linfocito T tiene cadenas alfa y beta, la inmunoglobulina tiene cadenas pesadas. Esas cadenas alfa y beta tienen un dominio B, que es variable, y un dominio C, que es constante. Las cadenas ligeras, recordarán, tienen un dominio variable y no constante, y las cadenas pesadas tienen un dominio variable y varios dominios constantes dependiendo del tamaño. Se tienen regiones determinantes de complementariedad, donde se puede pegar el antígeno. 3 en cada una de estas cadenas. También las inmunoglobulinas tienen 3 en cada una de las cadenas. Como la inmunoglobulina es una B, pues va a tener 6 de un lado y 6 del otro. Era una pregunta de examen, por cierto. Yo creo que ni en el examen, porque el examen pasado sí alcanzamos a llegar hasta el receptor del linfocito T. Y bueno, hay moléculas asociadas, sí, complejo tetramolecular asociado y las dos cadenas Z. En el caso de la inmunoglobulina, ahorita lo vimos, tiene también dos proteínas que se pueden fosforilar, la cadena alfa y la cadena beta.
¿Qué tanta afinidad tiene el receptor del linfocito T por el antígeno? -5 y a la -7. Pero vean la afinidad del anticuerpo, puede llegar a ser a la -11. ¿Por qué el anticuerpo tendría que tener tanta afinidad, una mayor afinidad por su antígeno que lo que puede tener el linfocito T? Porque el anticuerpo necesita ir y buscar en el espacio intercelular el antígeno. No, si no lo encuentra, pues imagínense, se lo ganan. ¿Y cómo que se lo ganan? Pues el antígeno pudiera ser un patógeno. Y si el anticuerpo no lo encuentra rápidamente, el patógeno puede encontrar un receptor de la célula y meterse dentro de la célula. El mejor ejemplo. Y como estamos de moda, pues COVID-19. ¿Cuál es su receptor? Lo que sería la enzima ACE2, la balsa lipídica de las células de los neumocitos tipo 2. Entonces, el anticuerpo tiene muy poco tiempo para poder neutralizar a COVID-19 antes de que él encuentre su receptor y se meta a la célula. Entonces, tiene que tener mucha afinidad por el antígeno que va a determinar. Esos anticuerpos que seguramente se forman con la vacuna de Pfizer, de Moderna, de Astra, la CanSino, la China, la de AstraZeneca, y que sean de tipo IgG de mucosa, tienen que tener mucha afinidad por la proteína Spike para rápidamente, en cuanto llegue el virus a la mucosa, evitar que se replique. Y bueno, el linfocito T pues no va a secretar su receptor, ese siempre está pegado, no hace cambio de isotipo. De hecho, habíamos visto que metimos si su receptor reconoce antígenos propios, se va a los corpúsculos de Hasal, no tiene chance de hacer edición del receptor y ya no va a tener mutaciones somáticas. Una vez que ya está hecho el receptor, ya se queda. En cambio, la inmunoglobulina sí se puede liberar al exterior. El linfocito B sí lo libera, lo secreta. Puede hacer cambio de isotipo, siempre y cuando haya presente un CD4. Puede pasar de producir IgG a producir IgE o IgM. Y puede tener mutaciones somáticas nuevas, es decir, se puede reeditar el receptor. Entonces, estas serían las diferencias puntuales entre un linfocito E y un linfocito B en relación a su receptor. Si yo les digo, ¿qué es esto? Pues ya sé que van a decir, doctor, pues vamos a ver, es el receptor del linfocito T. Aquí está su cadena beta, aquí está su cadena alfa, con sus dominios variables, los dominios constantes. Esta es la región variable de la cadena beta del receptor del linfocito T. Y esta es la región variable de la cadena alfa del linfocito T. Y la región intracitoplasmática. Yo ya sé que ustedes van a decir, doctor, pero pues realmente eso no existe así en la realidad. En la realidad eso se ve así. A las dos cadenas, alfa y beta, alfa y beta. La de color morado, la beta de color verde. Sus dominios constantes, sus dominios variables, y dentro de los dominios variables, las regiones hipervariables que contienen las regiones determinantes de complementariedad. Esos loops o vueltecitas que hacen las cadenas de aminoácidos y que son áreas de gran variación de el acomodo del aminoácido. De tal suerte que esa gran variación en la secuencia del aminoácido permite reconocer una gran cantidad de antígenos. Muchos antígenos que incluso no existen aún en el mundo pudieran ser reconocidos en esas áreas. Y bueno, yo les diría, si esto que acabamos de ver es el receptor del linfocito T, díganme vía chat, entonces, ¿qué es esto? ¿Será una inmunoglobulina? ¿Será el mismo receptor del linfocito T? ¿Será un receptor de citosina? Que son una secuencia de proteínas, ciertamente. Pero ¿qué representan estas secuencias de proteínas? ¿Qué se les ocurre que estamos viendo en este dibujo? Yo les pongo este dibujo y les digo, pues, la unión de receptores. Sí, efectivamente, la unión de receptores a un antígeno presentado por complejo mayor de histocompatibilidad. También dice Darío que pudiera ser una criatura mítica inmunológica, ciertamente,
un receptor uniéndose a un antígeno que es presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí está el complejo mayor de histocompatibilidad, por cierto, de tipo 1, que si se empiezan a dar cuenta, también pertenece a la gran familia de las inmunoglobulinas. Tiene una cadena alfa, una beta 2 microglobulina. La cadena alfa contiene dominios alfa 1, alfa 2 y alfa 3. El dominio alfa 1 y alfa 2 forma la hendidura, ¿verdad? Forma, por así decirlo, como el taco. Se fijan aquí, es como un taquito. Y en medio de taco, ahí va la salsa. Esa salsa es el antígeno. Aquí está el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que tiene una molécula antigénica y la está presentando aquí en las regiones variables o hipervariables del receptor del linfocito T, que la va a reconocer por sus loops, que son las regiones determinantes de complementariedad. Esta es una vista de frente y esta es una vista de lado, para que vean más o menos cómo se da la interacción. La beta 2 microglobulina es una proteína estructural que no varía y es igual en todos los seres vivos. Es decir, la beta 2 microglobulina de un mono es igual a la tuya. Son compatibles totalmente. Unión de receptor linfocito con antígeno que puede llevar bueno, no sabemos si va a llevar a la activación. No sabemos. ¿Por qué? Porque necesitamos, ya saben, la señal coestimuladora. Pero por lo menos parece que lo está reconociendo. Parece. Pudiera ser que tampoco reconociera el antígeno y si no lo reconoce, pues tampoco habría activación. Pero lo que estamos viendo es un complejo mayor de histocompatibilidad presentando un antígeno a las regiones variables o regiones determinantes de complementariedad, las cadenas variables del receptor del linfocito. Otra vez, si en el examen les piden que hicieran un dibujo de un receptor del linfocito T, tienen que poner su cadena alfa, su cadena beta, o si ustedes quisieron dibujar el gamma delta, pues la cadena gamma y delta, pues que es lo mismo. Pero sí tienen que poner el complejo tetramolecular, porque si nada más ponen el puro receptor y ya, estas dos cadenas y se acabó. No le ponen el complejo tetramolecular, pues entonces, ¿cómo se activa el receptor? Tienen que ponerle su complejo tetramolecular, las cadenas filón, la cadena gamma y delta, y las dos cadenas Z y los residuos citínicos para que esté completo el dibujo. Así como existe la sinapsis neuronal, que es importante, pero en este momento no lo estamos viendo. Y existe también la sinapsis inmunológica, que es de suma importancia, muy importante la sinapsis. Y en la sinapsis inmunológica es donde es el pequeño espacio, ¿verdad? Donde que alguien tuvo la osadía de medirlo, de 20 angstroms de separación. Pues cuando vemos que una célula está encima de otra, la verdad es que no están encima de otra, están separadas. Y esa pequeña separación permite la interacción de algunas moléculas. Este es el CD4 y esta es la molécula presentadora de antígeno. La molécula presentadora de antígeno, la célula presentadora de antígeno, presenta en complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2. Y lo está presentando en tipo 2 y esta célula lo está conociendo, por lo tanto esa célula es un CD4. Miren, el CD4 es una proteína llave que tiene que reconocer complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Luego, el receptor del linfocito T pues, tiene que reconocer el antígeno y también el complejo mayor de histocompatibilidad al mismo tiempo. Luego tiene sus, ya saben, complejo tetramolecular asociado para traducir la señal. Y luego tenemos la señal coestimuladora, que es muy importante para que realmente tenga fuerza esa señal de activación. Y al final tenemos estas integrinas, que lo que permiten son ser moléculas de adhesión, dan estabilidad a la unión de la sinapsis inmunológica, pues para que haya un tiempo suficiente para que estos residuos sean fosforilados por la enzima LSK. En el momento en que son fosforilados y está unido el receptor reconociendo el antígeno, se libera la señal. Y tenemos CD4 y CD8. Recuerden, el CD4 se va a unir a complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y CD8 a complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Esta sinasa LSK es una enzima de las familias del CRX. No tiene la menor importancia. Lo único que es importante que recuerden es que esa enzima es la que fosforila. Al unirse el complejo mayor de histocompatibilidad con su CD4, ese es el momento en que se activa el LSK. Entonces ahora ya ustedes más o menos entienden que cuando se pega el receptor al antígeno,
no pasa nada. Ocurre cuando se pega el receptor al antígeno y luego el CD4 se pega al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 o el CD8 se pega al complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. ¿Qué pasa ahí? Se activa la LCK y en ese momento se da una fosforilación de los residuos ITAM y tienes el complejo tetramolecular asociado al receptor del linfocito. ¿Para qué? Para dar la primera señal. Esa primera señal de reconocimiento del antígeno, si se fijan, está involucrado entonces el CD4 y el CD8. Esa es la forma o la manera en que el CD4 y el CD8 tienen importancia. No están ahí nomás para marcar que uno es helper y que el otro es no. Están ahí para generar un proceso. Es decir, la célula no tiene estructuras de superficie nomás para que nosotros sepamos qué es. No, no, no. Todo lo que está ahí tiene una función, para algo. A veces no sabemos para qué es, pero de seguro es para algo. Lo que ocurre es que a veces tarda mucho tiempo en la investigación en determinar las moléculas que tienen los linfocitos para qué demonios sirven. Después de mucho tiempo es cuando descubren, era para esto. ¿Okay? CD4 y CD8, durante un tiempo no se supo para qué servían. Ahora sabemos y son súper importantes para la primera señal, porque si no, no se activa la enzima LSK, y si no se activa la enzima LSK, no se fosforilan los residuos ITAMs del complejo tetramolecular asociado al receptor del linfocito. Entonces fosforila esos residuos ITAMs. Eso facilita, evidentemente, que después se vayan formando algunas enzimas como el SAP70, que es una enzima que va a estar ahí, ¿verdad? Y este es una de tantas enzimas que van a empezar a generar cambios a nivel que van a culminar con un factor de transcripción nuclear. De esta forma, el CD4 y el CD8 son básicos para iniciar la primera señal. La segunda, ya saben ustedes, es el CD28 del linfocito T con el B7, es la segunda señal de activación. Se requieren entonces esas dos señales para que el linfocito realmente... Hay otra señal que se llama de licenciación, pero ahorita no la vamos a ver. Molecularmente, realmente esto se ve así. Aquí están, se fijan, los residuos ITAMs de las cadenas Z, los residuos ITAMs del complejo tetramolecular asociado, ya saben, una cadena epsilon, una cadena epsilon, una cadena gamma, una cadena delta. La enzima LSK, que está ligada al CD4, obviamente se está reconociendo un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, este es el receptor como tal. Y en ese momento se fosforila. Es exactamente igual para el CD8, nada más que en el CD8 sería un complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y este sería el CD8. Pero por lo demás es exactamente lo mismo. Y ahora ustedes pues ya saben para qué funcionan todas estas moléculas. Bueno, no. La verdad es que estas todavía no vemos el CTLA4. Lo vamos a ver. Es muy importante el CTLA4 porque forma parte de lo que serían las moléculas que se conocen en terapia inmunológica contra el cáncer como moléculas centinela, que son como algunos lugares hacia los que se ha dirigido los anticuerpos monoclonales en la terapia del cáncer, ya lo veremos más adelante. Ahorita todavía no vamos a entrar a eso para no confundirlos, pero lo que sí ya tendrían que quedarles claro es que el receptor del linfocito T requiere complejo tetramolecular y cadenas Z para poderse activar. Que el CD4 y el CD8 van pegados, el CD4 al complejo mayor de tipo 2 y el CD8 al de tipo 1. Y eso favorece cuando se lleva a cabo la unión, la activación de una enzima que es la LSK, que es fosforiladora. ¿Qué fosforila? Los residuos ITAMs del complejo tetramolecular que acompaña al receptor del que se requiere una señal coestimuladora dada por CD28 que está en el linfocito y B7 que está en la célula presentada de antígenos. Y detrás acá, y ahorita no nos vamos a meter con ellas. Vamos a ver entonces el complejo receptor de los linfocitos. The T-cell receptor is a complex of antigen-specific alpha and beta chains associated in the membrane with the CD3 gamma, delta, epsilon, and zeta chains. Each of the CD3 chains has at least one copy of a signaling motif, the immunoreceptor tyrosine-based activation motif, or ITAM, in its cytoplasmic domain. Various Src family tyrosine kinases associate with the cytoplasmic domains of the T-cell receptor complex. FIN, along with other Src kinase family members such as LCK, are important for T-cell activation. Other molecules involved in T-cell activation include CD45,
whose cytoplasmic domain contains a tyrosine phosphatase enzyme, and the T-cell co-receptor, either CD4 or CD8. In this example, the co-receptor is CD4. The co-receptor molecules have bound to their cytoplasmic domains the tyrosine kinase LCK. The cytosolic enzyme ZAP70 also plays an essential role in T-cell activation. As this is a CD4 T-cell, its antigen receptor recognizes an MHC class II molecule together with its bound peptide. When the T-cell receptor binds its specific MHC peptide complex, a number of events take place within the cell. First, intracellular Src family tyrosine kinase enzymes, such as FIN, are activated by CD45, which removes inhibitory phosphate groups from the enzymes. The activated FIN kinase then phosphorylates the ITAMs of the T-cell receptor CD3 components. The phosphorylated ITAMs are binding sites for a second kinase, ZAP70, which can now bind to the phosphorylated zeta chain. The co-receptor, in this example CD4, is also able to bind to the same MHC peptide complex as the T-cell antigen receptor. This binding brings the co-receptor-associated tyrosine kinase LCK into close proximity to ZAP70, and as a result, LCK phosphorylates and thus activates ZAP70. The activated ZAP70 can now bind to and activate a number of intracellular signaling adapter proteins, for example LAT, which in turn are able to activate other signaling pathways within the cell. Muy bien, entonces, algo que nos dejan ver por ahí, después del proceso de activación, es que la siguiente enzima importante después de este proceso de fosforilación de los residuos trans sería una molécula que se llama SAP. Esta molécula SAP70, cuya activación está en los sitios número 70, por cierto, de su molécula, por eso le pusimos SAP70. Una proteína activadora que recibe fosfatos en esa posición. Por eso ese nombre no tiene mayor importancia. Una vez activada, puede actuar sobre otras proteínas adaptadoras para seguirlas fosforilando. De ahí seguir con una vía de activación que decíamos terminan en factores ya nucleares, en un momento determinado, factores de transcripción nuclear, como el NFK-beta, la P1 y el NFK. Y algunos inclusive los habíamos visto en patología como relacionados con ciertas enfermedades o ciertas patologías, cuando ciertos factores de transcripción se activan en mayor cantidad, estos pueden estar relacionados con ciertas patologías, pero no siempre. También pueden estar activados en ciertas señales de respuesta inmunológica normal. ¿Sí? Entonces, la activación enzimática es importante, pero medía a veces situaciones bioquímicas, activaciones enzimáticas y factores de transcripción. Es decir, una unión acá arriba desencadena toda una serie de eventos en el citoplasma. Vamos a ver algunas vías de activación. La verdad es que no vamos a ver todas las vías de activación. Ya como medio loco. La verdad es que no tenemos la intención de volvernos inmunólogos. A lo mejor alguien que quiera estudiar inmunología, pues se tendría que aprender todas estas vías de activación. Yo más bien, el punto de esto es que más bien comprenden ustedes qué pasa después de que el linfocito T se une a su receptor. ¿Por qué es que la célula hace algo? O sea, ¿qué es lo que le dice a la célula que tiene que liberar citocinas o volverse loca y empezar a producir tanta interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa y producir esta tormenta de citocinas? Por ejemplo, en COVID. Fue lo que se volviera así medio. Entendiendo la vía de activación, ustedes pueden entender por qué a veces una célula puede estar hiperestimulada ante una situación determinada. Y aquí tenemos el LSK, que es una enzima que pega fosfato. El LSK, por definición, es una enzima fosforiladora. Es pega. Decíamos, está pegada al CD4 o al CD8. Se activa cuando llega un momento en que reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad. Si no reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad, pues no se activa. Aquí tenemos que si hay un reconocimiento, entonces hay activación, evidentemente, y esa activación va a llevar, a final de cuentas, a la síntesis de esta proteína SAP70, o que adquiera, no síntesis porque ya está ahí de hecho,
sino que más bien en ese momento también adquiere actividad enzimática y SAP70 actúa sobre LAT. Y a LAT vamos a ver que va a tener una serie de acciones con enzimas activadoras y enzimas de reconocimiento, que esto es como armar un Lego, por así decirlo. O sea, una vez que se activa una, se van generando proteínas adaptadoras que dejan lugares que antes estaban ocultos, hay cambios conformacionales para que se vayan adaptando unas con otras y van haciendo una cascada. Estas proteínas adaptadoras también se les conoce como proteínas de choque, porque a veces de choque térmico, porque a veces las podemos encontrar cuando hay mucha fiebre en gran cantidad de citoplasma, pero a final de cuentas, lo que permiten estas proteínas adaptadoras es generar moléculas que tienen muchas funciones. Aquí, por ejemplo, les ponemos uno, liberación de calcio. Eso puede ser una función, cuando ni siquiera todavía se llega la señal al núcleo, ya se está liberando calcio, que a su vez va a activar una serie de enzimas en el citoplasma que dependen de la presencia del calcio, como la fosfolipasa 2. Ustedes recordarán, la fosfolipasa 2 lo que hace es sacar ácido araquidónico de aquí, de la membrana celular, y transformarlo después en leucotrienos o prostaglandinas. Depende de si se va por la vía de la lipooxigenasa o la ciclooxigenasa. Es decir, una cosa que empezó acá con un receptor puede desencadenar toda una serie de eventos, afortunados o desafortunados. Hay una vía, que es la vía VAP, que lo que hacen es hacer que se contraiga por el calcio que se va a liberar los filamentos de actina dentro del citoesqueleto celular y que la célula se pueda mover. Por otro lado, puede haber la síntesis de algunas proteínas derivadas de la prolina, que estas sí pueden terminar en un factor de transcripción. Entonces, a lo que voy es que un cambio arriba puede ir desencadenando cambios graduales en la célula que no necesariamente se tiene que esperar hasta que llegue al núcleo. ¿Okay? Aquí tenemos entonces la activación de lo que sería el receptor del linfocito. Esta es una balsa lipídica y aquí es donde se encuentra lo que sería el receptor, el CD4 con el LSK, el complejo tetramolecular y las dos cadenas Z. En el momento en que el receptor reconoce, ¿verdad?, al antígeno presentado por complejo mayor de histocompatibilidad, en ese momento la LSK, la tirosinasa, que habíamos dicho, en muchas tirosinasas, de tantas, pues va a tener actividad. ¿Y qué actividad va a tener? Pues de pegarle a estos residuos que están los fosfatos. ¿Para qué le pega fósforos? Pues para que se active. En ese momento tiene actividad enzimática. Tiene actividad enzimática. Por lo tanto, ya entenderán ustedes que se la lleve a cabo bien su respiración, su fenómeno en la mitocondria para generar fosfatos, porque si no, no pudiera llevar a cabo esto. Entonces, en ese momento ya se le pegan los fosfatos y entonces estos se adquieren, todas estas áreas tienen la capacidad a su vez de pegarse a otras moléculas que reciben fosfatos, como la molécula SAP70. Esa molécula SAP70 entonces se pega a las cadenas Z y en ese momento adquiere también enzimática. Y a su vez va a fosforilar otras moléculas como la molécula, y esa a su vez puede generar otro cambio como unión a algunas proteínas estructurales. Evidentemente, esa activación, ¿verdad?, de las enzimas que están ahí en la membrana lipídica, pues va a generar toda una serie de cambios que se van a ir produciendo conforme las proteínas se van acercando. Aquí vemos que se acerca el LAT, que es Linker Activation of Cells. Es una proteína también de la balsa lipídica que se va a adaptar o va a hacer, por así decirlo, le va a conferir cierta actividad, su unión con SAP70. Y eso va a generar también a su vez que otra proteína adaptadora se pueda pegar. Y así se van pegando secuencialmente una serie de proteínas adaptadoras, que son muchas, no necesitan aprenderse las vías en orden, que realmente eso no tiene mucho sentido para lo que vamos a ver en el curso, pero sí es importante que sepan que existe y que van generando cambios, primero a nivel de la membrana, después en el citosol y por último a nivel de... Muy bien, está toda la vía, ¿verdad?, completa, que termina a finales de cuentas, si se fijan, en lo que sería un factor de transcripción nuclear y después, pues en la producción de algo, en este caso,
interleucina 2, un RNA mensajero con la información para producir interleucina 2, que evidentemente tiene que ir todavía a los ribosomas, luego a lo que es el retículo nuclear rugoso para ensamblar, luego el aparato de Golgi, luego a su liberación en el espacio intercelular. Vamos a ver lo que es el receptor de las tirosina. ¿Okay? Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces esa es la forma en que el receptor, por medio de esas enzimas de tirosinasa, pues logra activarse. Luego veíamos las proteínas adaptadoras, Relay Protein. Bueno, yo creo que eso ya quedó muy claro. Se requiere entonces de fosforilación y de enzimas que están en las bases lipídicas para poderse activar la señal. No es nada más como magia. Ah, reconoció el antígeno, ya me activo como señal. No. Sinapsis inmunitaria. La sinapsis inmunitaria pues es el espacio que queda entre dos células para que sus moléculas puedan interactuar. Ustedes ahora ya saben que el receptor pues interactúa con el complejo mayor de histocompatibilidad,
que CD4 o CD8 también lo reconoce, que eso activa una enzima, que es el LSK, que fosforila al complejo tetramolecular, que es el CD3, y que el CD3 más las cadenas Z pues van a mandar la señal, que se requieren también algunas proteínas adaptadoras que son integrinas, mide 15 nanómetros, es el espacio que hay entre célula y célula, y todas estas moléculas van caminando en esas balsas lipídicas. In this 3D image, we are able to see the interaction between a T cell, colored blue, and an antigen-presenting cell, in this case a B cell, colored red. When T cells are able to recognize their antigen on another cell, the zone of contact between the two cells, here colored green, forms an organized structure called the immunological synapse. In this second image, which shows a cytotoxic T cell recognizing its target, we can again see the synapse between the two cells. The cells are labeled with fluorescent molecules that show an adhesion molecule, the integrin alpha chain CD11A, in green, and a signaling molecule, LCK, in red. The cytotoxic granules in the CTL are labeled blue. If we look closely at the synapse, we can see its structure. The outer ring contains the adhesion molecule, and the inner ring is divided into two parts, one containing the signaling molecules, and the other, dark in this image, is the secretory zone. In this side view, we can see that some of the cytotoxic granules, stained in blue, have moved close to the interface and are starting to fuse with the synapse. Other granules remain at the opposite end of the cell, perhaps where another synapse is starting to form. Multiple synapses can be formed with the same antigen-presenting cell, as we see here, where two CTLs are trying to kill the same target. Each has formed a synapse organized into discrete signaling and secretory zones. The signaling zones are indicated by the presence of the red-stained signaling molecule, LCK, while green-labeled cytotoxic granules can be seen clustered just behind the synapse itself. Entonces ahí lo que veíamos sería una sinapsis inmunológica dada por los CD8 que estaban prácticamente pegados a su célula target o la célula que iban a destruir, y ya se veían los gránulos de perforinas que estaban acercándose para ser liberados y perforar a la célula en cuestión. ¿Por qué querría hacerle ese daño a la célula? Pues quizá la célula está infectada por un virus o quizá una célula cancerígena. Estos son los componentes de una sinapsis inmunológica que tendrían ustedes que dibujar: receptor del linfocito T, el complejo mayor de histocompatibilidad con el antígeno siendo reconocido por el receptor, CD4 si el complejo mayor de histocompatibilidad es de tipo 2, CD8 si el complejo mayor de histocompatibilidad es de tipo 1, complejo tetramolecular asociado con las dos cadenas Z, y la señal coestimuladora CD28 que va en el linfocito y B7 que va en la célula presentadora de antígeno, junto con una integrina, que es una molécula de adhesión que permite dar estabilidad a lo que sería la sinapsis. Permite contacto estable, un reparto específico en las moléculas y también un recambio celular. Entonces,
Fin. Ok, muy bien. Vamos a hacer unas preguntas de repaso, aprovechando que están bien despiertos. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo de un receptor acoplado a proteína G con 7 dominios transmembranales? Paso. 7 dominios transmembranales. Y bueno, lo podríamos dilucidar porque de los que vimos, pues ninguno tenía 7 dominios transmembranales. Pero bueno, obviamente que vimos receptor del linfocito T y no tenía 7 dominios transmembranales, receptor del linfocito B tampoco tenía 7 dominios transmembranales, CD4 tampoco lo tenía y pues, evidentemente el receptor de citocinas número 7 es el que tiene 7 dominios transmembranales, ¿no? Entonces, era una pregunta para dilucidarlo porque realmente no hemos visto a fondo los receptores de citocinas. Las colas citoplasmáticas de los polipéptidos señalizadores encontrados en los complejos receptores de antígeno de linfocitos T y B. Es decir, la colita intracitoplasmática que va en el receptor del linfocito T o B contiene regiones que van a ser fosforiladas después del reconocimiento del antígeno y que se unen a las enzimas de la familia SAP. Y estas regiones se llaman, o sea, ¿cómo se llama el área de las moléculas que acompañan al receptor del linfocito T? Prácticamente estamos hablando del CD3 y de las cadenas alfa y beta del linfocito B. Son los que se fosforilan. ¿Cómo se llaman esas estructuras que se fosforilan? Aquí tenemos varias respuestas. Luis Alberto y Valeria dicen que la letra A. Luis nos dice que y Rubén nos dice que efectivamente. No citan, son las estructuras fosforiladoras. Igual. Hernández, muy bien. ¿Qué rol desempeña entonces el CD4 y el CD8 en los eventos tempranos de la señalización durante la activación de los linfocitos? O sea, ¿para qué sirve finalmente CD4 y CD8 en la activación del linfocitos? ¿Cuál es la función CD4 y CD8? Que es lo que estamos viendo. Dicen que CD4 y CD8 tienen una sinasa de la familia del CRC, que es LSK, que fosforila al CD3 y las proteínas gamma, eso dice Mata, y efectivamente, pues es lo que les platicaba, esa es la función finalmente del CD4 y CD8, participar en la primera señal. Y bueno, eso lo van a poder ver en el capítulo 7, en la página 145 a las 160.